Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a Estel Bogrich por acompañarnos en esta conferencia del proyecto Híbrida que estamos desarrollando aquí en la UNAM en colaboración con investigadores de la Universidad de Sao Paulo y aquí en la UNAM. Y bueno, Híbrida es un proyecto de creación artística, desarrollo de prototipos tecnológicos y investigación acerca de nuevas técnicas o diferentes técnicas de acoplar o hacer comunicarse el cuerpo con la tecnología, ya sea digital, electrónica, cognitiva, ¿no? Encontrar nuevas estrategias o revisitar las que ya tenemos a la mano para generar nuevos discursos. Y bueno, en este caso nos acompaña Estel Bogrich, que es una coreógrafa italo-mexicana que tiene bastantes piezas con las cuales ella desarrolla en el contexto del performance, de la danza y del movimiento su actividad de creación, siempre o muy relacionada con tecnologías digitales y electrónicas. Entonces, bueno, muchas gracias, Estel. Gracias a ti. Bueno, hola. Yo vengo de la coreografía y eso vine a estudiar aquí a México, y por coincidencias empecé a entrar a cosas de programación, a hacer videos y a integrarlos a mis obras. Y bueno, en un principio, quizás desde el 2005 por ahí, estoy haciendo como cosas que involucran la tecnología. Y si soy sincera, en un principio creo que la manera de usar la tecnología en mis obras tampoco estaba modificando realmente ni mi manera de crear y pensar en la escena, en la coreografía, ni mi manera de estar en la escena, ¿no? Si bien lo buscaba. Porque sin querer, por ingenuidad o porque quizás es la primera manera en que uno se acerca a las cosas, lo que tendía a hacer era como remediar funciones propias de la escena con alguna herramienta tecnológica. La idea de remediar, mediar, no es como comulgar mis pecados, remediar mis pecados, sino remediar es un concepto que yo conozco desde dos estudiosos alemanes que se llaman Butler y Grusing, y mencionan cómo, ellos hablan en términos históricos, cómo cada vez que aparece un nuevo medio en el mundo, lo primero que ese nuevo medio hace es como tomar el papel y desempeñar las funciones del medio que estaba antes que él, hasta que encuentra su propio lenguaje. Ejemplo, llega la fotografía, los primeros retratos fotográficos, si se fijan, o sea, si se ven los de su abuelita, pues son iguales, o sea, la manera de retratar, de que el cuerpo se posicionara era la misma que en pintura se había siempre hecho, ¿no? Usado. Entonces, sería la fotografía lo primero que hace, bueno, yo retrato así, hasta que todos sabemos que tanto la fotografía luego encuentra sus características y su lenguaje, como la pintura, el medio que antecedía, también se tiene que replantear. La disciplina anterior se replantea mucha cosa por la llegada de la coreografía, ¿no? Eso en general. Entonces, pensándolo en mi trabajo un poco, mis primeros acercamientos eran, bueno, en lugar del personaje vivo, el personaje está en video, o hay una interacción, ahorita les pongo unos ejemplos de eso, o sea, hay una interacción. Hice una obra una vez con una proyección a piso interactiva donde se llamaba Lo de la mierda, estaba un poco deprimida. Y entonces como que la idea era un poco que intentaba borrar las letras de la palabra mierda, etcétera, ¿no? Y sí había una interacción, pero eso de alguna manera era como la misma manera de pensar en la escena de siempre, pero en lugar de imaginarme una letra o en lugar de tener una letra de plástico, estaban unas letras que necesitaban un aparataje tecnológico, ¿no? Así siento que empecé a acercarme. Les pongo... No les pongo eso. Quizás antes en aquellos tiempos, de las cosas que más me acercaron a así descolocarme un poquito, que siempre lo buscaba, pero es muy difícil, o sea, siempre buscaba, bueno, cómo a través de usar tecnología o de hacer interacciones puedo encontrar otras maneras de interpretar o puedo cambiar mi manera de estar en escena, ¿no? Quizás un atisbo de eso en una obra del 2008 fue... se los pongo. En una obra, una de las partes de esa obra, por ejemplo, usaba una... ahorita viene, ¿eh? Vamos a buscarle las obras primero.
igual iba en un cachito. Fue un recurso que realmente de muy tecnológico no tenía nada, era muy análogo, pero era una obra que tenía que ver, yo estaba pensando en el hacinamiento en la ciudad, y entonces se nos ocurrió qué tal si detectar nuestra distancia a raíz de un feedback. Entonces una de nosotras, éramos 2 bailarinas, tenía una bocinita que mandaba sonido, la otra un micrófono, entonces al acercarnos o alejarnos con los ojos cerrados, pues íbamos detectando la distancia que teníamos, ¿no? Y era una manera para mí como de explorar una forma de descolocar mis percepciones y mi manera de estar en un escenario, que si soy sincera no llevé a su máximo extremo en esa obra, porque, o sea, seguía como muy metida con ciertas ideas bastante formales de la escena, pero les pongo un cachito. Y bueno, y aquí un ejemplo de... O sea, esa otra parte sí tenía cierta interactividad con el video, súper sencilla. Hago un paréntesis. Mi manera de trabajar tecnología, ni me considero programadora, ni creo que haga nada muy complicado. He resuelto cosas que necesito para mi obra, pero no es nada muy, muy complicado nunca, ¿no? Entonces, en este caso era una interacción muy simple, que con nuestra voz, esos videos, que eran pequeños loops de videos, se modificaban o reaccionaban o se movían o dejaban de moverse. Y pondría este de ejemplo como, no digo que no me guste, pues, o sea, le tengo cariño, pero de alguna manera en términos de que cambiara realmente algo la tecnología en mi manera de hacer las cosas, pues no tanto, ¿no? Porque eso, en lugar de estar en vivo, pues... Bueno, eso es un ejemplo. Y bueno, a fuerza de darle y de estar haciendo varias obras por ahí donde eso más o menos remediaba las funciones escénicas con video o con otras cosas, un día llegué a investigar, o sea, y también de trabajar mucho y montar un montón de cosas. Dije, ¿qué es la interacción más simple? O sea, quizás lo que más había investigado era cómo integrar el video, sobre todo, y interacciones e interactividades con video y escena. Y un día dije, bueno, ¿cuál es la interacción más simple que puedo generar entre lo vivo y una imagen, ¿no? Y entonces hice una programación mega sencilla para cualquier programador, que básicamente consistía en que ni siquiera era video lo que se estaba generando, sino fotografías, y que con los sonidos en este caso de unos tacones, cada vez que había un sonido se tiraba una foto de mí misma de mi tamaño sobre mí misma, ¿no? Entonces, muy simple. Y de hecho, mi premisa, después de hacer obras que tenían un montón de cosas, fue: no vas a complejizar eso, no vas a buscar más vuelta a eso, no le vas a buscar ni siquiera variantes, sino que con eso a ver qué obra sale, ¿no? Y ahí ya empezó a pasarme a mí por lo menos algo más interesante, porque primero empecé, en lugar de usar la tecnología como para que me ayudara a desarrollar una metáfora o usar imágenes para apoyar una historia que quería contar, etcétera, a enfocarme como sobre el medio mismo. En este caso, la relación entre la fotografía y lo vivo, ¿no? Como más que a construir una historia. Y segundo, bueno, empecé en mi casa así, con esta interfase y con los tacones, a probar muchas cosas, y sí de repente me empezaron a pasar cosas que iban un poquito más allá de lo que conocía. Por ejemplo, a fuerza de tener siempre mi imagen en el instante anterior de cuando, o sea, hago un sonido y está la imagen mía en el instante anterior, sí empecé yo a sentir como si pudiera percibir físicamente el pasado inmediato de lo que hago, como si pudiera, o sea, me empezó a pasar eso a mí.
Y también, o sea, y también la obra se fue construyendo de una manera que por estar dándole a esta interfaz y a jugar con ella, mucho de la obra era como si yo empezara hasta a desarrollar cierta competencia entre mi presencia viva y la imagen de mí misma, porque era como que estaba siempre ahí y no podía como... Empezaba como yo estoy viva y quiero hacerte desaparecer, o sea, empezó a haber como una relación mucho más carnal con la tecnología que quizás hubiera tenido antes, ¿no? En esa obra en específico. Ahorita les pongo un cachito. Y además, quizás hablando de eso, o sea, sí fui investigando más sobre eso, la relación entre el cuerpo y la imagen, y le quería dar un referente hay una coreógrafa que se llama Susan Kossel, con K, que alguna vez escribió unos libros y una vez participó en una obra de otro artista visual que no me recuerdo su nombre, hace como 15 años, y era una instalación donde básicamente súper sencilla, donde había en la galería una cama, un colchón en el piso, y entonces la imagen, y estaban, la intérprete, ella es performer, estaba como en otro espacio y acostada en otro colchón, y entonces ella se proyectaba, o sea, su imagen se proyectaba en ese colchón, y la gente que llegaba interactuaba con ella estando en otro lugar, y a ella tenía como la misma interfase pero en ese otro lugar, o sea, era como que la gente que se acostaba en esa cama se proyectaba al lado de ella viva, no sé si me expliqué. Así era la obra. Y lo que es interesante de cosas que he leído sobre esa obra es que ella sí comentó que paradójicamente, aún sabiendo que ella no estaba ahí y aún sabiendo que lo que estaba ahí era su imagen, en algunos casos hubo algunos, no sé, chavos medio violentos, lo que sea, que entraban y con la imagen empezaban a jugar de una manera violenta o empezaban a tener unas interacciones con su cuerpo en imagen violento, y ella empezó a decir que eso le fue empezando a afectar mucho, no obstante supiera que físicamente pues no estaba ahí, ¿no? Era solo su imagen y no le iba a pasar nada. Como que lo relaciono un poco con lo que me sucedió a mí con mi última foto, porque fue un momento donde la imagen mía empezó a o sea, la empecé a sentir como real, como ahí, ¿no? Y eso cambió un poco. Les voy a poner un pedacito de esa obra para que, por lo menos para que vean cómo funcionaba. Que en realidad, sí. Era como míreme a mí, no mi imagen, ya la voy a hacer desaparecer.
algo así, sí. Y bueno, siento que eso, a fuerza de hacer muchas cositas, como que con esta obra sí empecé a enfocarme no en usar eso, herramientas y tecnologías como contenedores de un mensaje externo o la misma escena, pues, o como algo para generar metáfora que me hable de otras problemáticas, etcétera, o temas, sino decir, bueno, esto lo que es que hay una foto y que soy yo y qué implicaciones temporales y significativas tiene la foto. Y bueno, investigué muchas cosas sobre la fotografía, que no abundo en ella, pero ahí hubo como un primer cambio donde usar video interactivo como que se volvió como en la parte central de la obra que se estaba planteando y no en una herramienta para hablar de construir una obra. No sé si me explico, ¿sí? O sea, si logro darme a entender. Y bueno, también a fuerza, dado que empecé a usar esto y dije, empecé a leer más sobre teoría de medios y sobre cosas sobre los medios, sobre implicaciones de los medios y enfocarme más sobre eso. Y la siguiente obra que se me ocurrió partió de la idea, bueno, un día estaba pensando en la hipertextualidad y en el hipertexto, y un día dije, ay, ¿qué pasaría si, cómo se podría transpolar la idea de la hipertextualidad a un performance, pues, ¿no? O sea, ¿cómo lo haríamos? Y se me ocurrió en un momento que me pareció una idea increíble y le metí a una convocatoria, dije, ok, voy a hacer una obra donde cuando yo asumo ciertos gestos corporales, en la interfaz lo detecta, entonces sabe que estoy ahí, y al espectador se le van a desplegar muchísimas fotos, imágenes de cuadros o personas en la misma postura corporal, y ellos con un mouse van a escoger una foto y etcétera, ¿no? Entonces hasta ahí había llegado, metí el proyecto, me dieron una beca para hacerlo 6 meses después, y cuando me dieron esa beca me parecía la peor idea en la faz de la tierra. O sea, ¿por qué? ¿Qué hago con esto? Una tontería. O sea, como que ¿para qué se me ocurrió hacer eso? Pero bueno, ya desarrollé la interfase porque era una beca de multimedia, ¿no? Como que ahorita si quieren nada más, que quizás a nivel de programación ahora sí creo que lo más complicado que he hecho, todo lo otro es mucho más sencillo. Les pongo un cachito del video nada más para explicarle cómo funcionaba esto, que fue una locura, que ya le he simplificado. Aquí estaba usando 2 programas, el IceWeb y el BBB. Entonces el IceWeb pues me daba las coordenadas de mí, transformé las coordenadas que da el IceWeb por sí solo de las articulaciones en puntitos, ¿no? Como pueden ver. Y la única manera que se me ocurrió, que no es nada elegante en términos de programación, para que reconociera gestos, es que me tiraba foto en ciertas posiciones. Ven que se están quedando en ciertos lugares del espacio, de manera que cuando yo viva, mis puntitos coincidían con los puntitos de la foto, pues ya la interfaz sabía que yo estaba en esa posición, en ese lugar, ¿no? No sé si ven como que, bueno, me puse así, entonces está coincidiendo con la segunda, y aquí la tercera, ve que se llena como toda la tercera coinciden los puntos, entonces sabía que, bueno, estaba en ese gesto. Y bueno, ya de ahí, estando en ese gesto, pues entonces estaba la interfase que fueron las primeras pruebas que desplegaba las fotos, ¿no? Pues entonces, bueno, desarrollé eso y el espectador las tenía que, bueno, aquí algunas fotos como que una de las posturas era manos juntas, entonces estuve googleando como loca noches enteras fotos hasta que aparecieran fotos de gente con las manos juntas, porque no había otra manera. Y bueno, empecé así, desarrollé eso, y una vez que tenía eso, dije, bueno, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con esta obra? Sabía que era una obra para un solo espectador, como que dije, porque no, tampoco hay producción, o sea, no sé, nunca se me ocurrió que fuera diferente. Y no me interesaba, me parecía tontísimo. Dije, bueno, y una vez que escoge la foto, ¿qué? ¿Hago algo por la foto que escoge? ¿O qué hago después? O no sé qué. Y no me interesaba, como decir, bueno, si escoges la persona triste, me pongo yo triste, interactuar contigo, etcétera. Y realmente lo que terminó siendo esa obra, o sea, empezó desde ahí, empezó desde la hipertextualidad, pero lo que terminé encontrando que más me gustaba y que sí tiene que ver con una interactividad, era que me fui dando cuenta que yo iba a estar sola en una sala con una persona que me miraba y yo la miraba a él. Y entonces me interesó muchísimo esa mutua observación que se iba a generar entre los dos, más allá de la foto que escoge, etcétera. Entonces decidí que realmente ahí se iban a generar como que la foto que él escogiera iba a ser una información más de nuestra interacción. Y igual mientras les sigo platicando, le puedo dejar
como corriendo el video para que tengan más o menos una idea de cómo funcionó al final. O sea, esa es una edición pues de varios espectadores que escogieron sus fotos. Y eso, entonces, bueno, sí fue muy interesante como estar googleando y estar descubriendo, que no digo que son datos científicos, cuáles eran las posturas corporales que más a menudo aparecen en fotografías, pero las que yo encontré fueron unas 4 y por eso las escogí. Pero lo que más me interesó se llamaba el hipergesto, entonces además dije, bueno, lo que voy a hacer físicamente es recolectar gestos, como un poco de ecología de movimiento, de gente normal, de cualquier gente que ve en la calle, estar en la calle, recolectar gestos, y me interesaban mucho los gestos que uno hace, como yo ahorita, que no tienen ninguna intencionalidad racional. Y entonces fui haciendo ese lenguaje de gestos improvisados, pero realmente al final lo que sí le encontré, lo que sí me emocionó de ese proyecto, después de darle un montón de vueltas, fue que se iba a generar esta como observación entre los dos, y que yo, sin racionalizarlo mucho y sin pensarlo mucho, pues iba a dejar serme afectada, pero de una manera casi esotérica, como por cómo nos estaban mirando y quién estaba entrando ahí, pues. Y ahí sí siento que, bueno, ya llegar a la tecnología desde ahí sí me descolocó como intérprete muchísimo, porque de entrada como que terminé construyendo ese dispositivo donde por primera vez, las primeras veces que lo hice, sí sentía que estoy haciendo, porque tú vienes, yo no tengo nada que enseñarte ni que decirte, sino que aquí estamos tú y yo haciéndote unos gestos que yo recolecté, que no estoy racionalizando y que no significan nada, y medio reaccionando a ti. Pero lo interesante fue que fui descubriendo un montón de reacciones que yo nunca me había imaginado. Le digo, más allá del clic y de todo el trabajo tecnológico, como que sucedió que había gente que empezaba a imitar mis gestos, ¿no? o que se desesperaba, hacía gestos. Sucedió que yo nunca me imaginé que algunas personas evidentemente se sentían extremadamente intimidadas por esta situación, ¿no? Si bien tú estabas afuera, como que empezaron a surgir un montón de cosas, y eso me pareció muy interesante, porque entonces esa interactividad que me había inspirado de pensar en tecnología y de trabajar con la tecnología, se convirtió en una interactividad que tenemos constantemente, pero que no le prestaba mucha atención, ¿no? Como constantemente estamos frente a otros cuerpos que se relacionan de una manera y que dicen muchísimo. Y pues esa obra como que la fui haciendo, ahorita la acabo de volver a hacer después de un montón de tiempo que no la hacía. La verdad le quité la complicación o sea, como que puse que cada tanto tiempo aparecen las imágenes sola y el espectador las escoges, porque lo otro era un infierno por muchas razones técnicas. Y estuvo bueno porque como que me pude acercar, pude vivirla más, porque fue una obra que me tardé muchísimo en hacer, y apenitas estaba saboreando qué sucedía en ella. Y quizás lo más interesante también fue que ese dispositivo me llevó a tener una obra que no puedo trabajar yo sola, más de que pongo las imágenes, me aprendí los gestos, pero para que siga creciendo tengo que seguir viendo qué está pasando con un espectador realmente, o sea, no hay nada predeterminado. Y entonces, por las reacciones que hubo, fui aprendiendo que, por ejemplo, cómo reaccionar cuando alguien se pone súper nervioso y veo que se la está pasando mal, ¿no? Como hubo gente que entró y que miraba la pared, o sea, no me podía ver, o sea, como que no sé, estaba muy incómoda. O cómo reaccionar. Una vez se estrenó como en el 2011, o no me acuerdo cuándo, en Transitio. Entonces, en la inauguración entraron 15 personas una detrás de otra. Se le da unas instrucciones en la entrada. Mira, solo cuando aparecen unas fotos proyectadas, escoge una y no se te pide más nada, ¿no? Y entonces todos esos chavos que estaban en la inauguración bebiendo, se le olvidaba, entonces entraban, empezaban a darle clic al mouse desesperada, como que pasan muchas cosas muy locas, y por eso me gusta mucho esa obra, y realmente se genera una interacción ahí bastante absurda. Hay gente que la goza muchísimo y al final me da un abrazo y me dice gracias, como que tuvo la experiencia de su vida. Hay otros que se la pasan muy mal. Eso, hay gente que ha entrado y empieza a hacer todos los gestos que yo hago, como que no hay nada muy predeterminado, pero lo que sí sucede mucho, y lo que sí me sigue emocionando un poco de ese trabajo, es que básicamente está fundado completamente por lo que hay entre yo y la otra persona, ¿no? Ni él ni yo tenemos ningún poder sobre el otro, ni hay nada que entender, pero se hace como evidente este espacio entre los dos, ¿no? Y esta mutua observación que tenemos. Y eso eso ya sí siento que ahí trabajar con tecnología pues me llevó hasta acá, y pensar este tipo de obras que les digo, vienen de pensar en la hipertextualidad hasta encontrar a cosas que sí me descolocaron muchísimo a mí, como, ¿no? Porque uno generalmente en escena, quien se dedica a eso, pues no sé, está pensando en lo que usted
sabe lo que tiene que hacer y en qué estado tiene que estar y lo trabaja. Y aquí pues no había nada a priori y fue raro. También me di cuenta de esa inauguración que no podía, que es agotadora, o sea, es una convención, justo porque no hay nada ahí más que esta mutua observación, o sea, no puedo ver más de 4 o 5 personas corrida, porque es muy cansado, o sea, sientes muchas cosas. De hecho, en esa inauguración de Transitio, que no sabía eso y que pasaron 15, tuve la peor pesadilla de mi vida, o sea, la peor, una cosa, ya hasta mi mamá era un monstruo, todo estaba mal. Porque sí, como que se generó, hay un dispositivo donde sin que haya absolutamente nada, sí hay una interacción súper, no siempre pasa, pero hay una interacción muy profunda y muy rara ahí como que se arma, ¿no? Y bueno, eso sobre el hipergesto. Y ahorita como que llego a algunas conclusiones más específicas. ¿Qué más? Y luego les quería hablar de otra, y ya para como hacer unas conclusiones generales de cómo siento que ha modificado trabajar con tecnología, una más divertida, que ya tiene que ver con... Este fue un proyecto que yo, o sea, había trabajado ya en varias ocasiones con músicos y con distintos tipos de interfaces con lo que todos conocemos que se puede hacer, que es que el movimiento genera sonido, ¿no? Y entonces estamos ahí moviendo, nos genera sonido. El 90% de las cosas que he visto, incluyendo lo que yo he hecho como espectador, no... O sea, podría ser un audio grabado y no te das cuenta, son audios muy abstractos, ¿no? Muy como... No, siempre, o sea, me pregunté muchas veces cómo puedo realmente ser afectada como intérprete por eso, y entonces dije, bueno, voy a hacer una obra que es un grupo de música para fiestas, un poco la premisa, con 2 amigos, donde vamos a hacer una interfase como para que suceda eso, pero aquí se trata de que realmente hagamos ritmos, casi música pop con nuestro movimiento para ver qué pasa y para ver qué sucede. Y un poco la pregunta era, bueno, me interesaba ver qué pasa con el cuerpo y con el movimiento si como intérprete estás pensando muy clavado en qué suena y qué tiene que sonar, ¿no? Y no en qué estás haciendo para que suene, pues. La interfase que hice es súper sencilla, no tiene grandes sensores, es una interfase de reconocimiento de video que tiene áreas preestablecidas y que cuando te mueves en ella detona bang, porque son cosas muy rítmicas, ¿no? Y bueno, en un principio, con las 2 personas con las que trabajé, estuvo muy, muy loco, porque nunca voy a saber si es porque los 3 no somos músicos y somos unos tarados, o porque realmente era complicado. Entrábamos en unos estados como de autismo total para hacer tun, 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 como que no podías. También porque esa interfase que diseñé, que no es nada increíblemente, que no funciona como de una manera, dado que no tiene hardware, lo que era más difícil es que el delay de la cámara siempre estaba ahí, ¿no? Siempre hay como un pequeño delay, no es como que haces esto y sabes que va a sonar el bang, porque no somos tan incapaces, sino que lo que la cámara detecta, o como funciona mucho esa interfase, es que es en el trayecto y con un pequeño delay que entonces te dispara el bang. Entonces para hacer tun, tun, tun nos tardamos meses de horas así, porque no lograbas coordinar. Ya lo dominamos muy bien, que quizás en término interpretativo ahora no es tan interesante, porque ya como que hacemos música y nos divertimos mucho, pero en un principio sí nos descolocó completamente, era como un cruce de... Les voy a poner un cachito del principio de este proceso, porque la verdad está medio divertido, si es que lo encuentro, como de los ensayos. Y ahorita les dejo esto que explica un poco la interfase si quieren, pero miren el nivel de concentración. Bueno, eso es como...
poner un cachito más adelante porque está bueno que luego vienen componiendo. Eso, por ejemplo, puedo calentar mi delay como esa cosa. O sea, como que ahí sí ya surgió una cosa de entre nosotros, por lo menos en el principio, muy chistosa y que nos dio un montón de trabajo y que sí nos descolocó por completo. Les digo, ninguno de los tres es músico, pero no somos tan incapaces. O sea, sí había una cosa del delay, porque además no hacemos nada muy complicado. Y bueno, y aquí lo divertido como de trabajar con o sea, siento como que el potencial que me dio trabajar con tecnología para proponer ese proyecto, pues uno fue que alguien me hiciera caso sin ser música, que les decía que yo iba a hacer canciones ahora, ¿no? Como solo porque me inventé eso, porque si no, ¿para qué diablo? Y dos, sobre todo, sí descolocarnos, y sí entre los tres, que no somos músicos, pero con este jueguito, también estuvo como muy bueno trabajar con ellos dos, porque cuando empecé a hacer la interfaz y que más o menos llegué a tener que estaba estable, pero tenía ese defecto, yo ya en mi paranoia era como, no, tengo que buscar una solución. Y mis amigos que pues decían, no, pero es cuestión de practicar y hacerlo, y hasta que llegamos como a dominar ese delay, hasta que ahorita no nos cuesta una eternidad hacer 1, 2, 3 o 3, 4, o sea, las cosas simples que hacemos. Y pues le voy a poner un cachito de en qué derivó esto. Sí, y también fue interesante porque como, por ejemplo, la primera canción que compusimos se llama Tócame, porque la primera manera que logramos, la primera manera en que logramos tener un poquito más de control sobre esa interfase era como tocándose, establecer como, entonces empezamos a hacer esto y de ahí salieron las letras Tócame, Sabroséame y los ritmos, ¿no? Entonces eso estaba como muy interesante porque realmente por estar trabajando con este dispositivo, pues salían las letras, salían nuestra presencia escénica, había ese a priori, queremos hacer música para fiesta, no estamos empezando desde la nada y a ver qué pasa. Y bueno, y en esto derivó un poco, tenemos unas pésimas grabaciones de sonido. Y además se lo dejo desde el principio porque explica un poquito y están los patch cómo funciona la interfaz. Que es súper sencilla en términos de programación. Aquí usa el BBB y el PD básicamente para cargar los sonidos, no para mucho más al final. Porque era una cúpula y casi no se oye nuestro sonido, pero bueno.
fin, no está tan claro eso, si soy sincera, en algunas rolas, porque sí hay una base que no se entiende muy bien qué está haciendo, qué sonido, ¿no? Y de dónde vienen, en otras sí. En esta grabación en específico era un infierno de una cúpula en una iglesia donde no entendíamos nada ni nosotros, pero por ejemplo, hay alguna rola donde sí se entiende mejor y no. No, este fue en Veracruz, en el encuentro del funk. Y bueno, o sea, pero sí nos llevó a nosotros a tener una presencia súper idiota, como pueden ver, como tres. O sea, los tres somos coreógrafos y bailarines y no sé qué. Y en ese sentido siento que sí como que afectó bastante el trabajar con la tecnología. Y un poco, bueno, esos son como de los últimos 3 trabajos que hice. Y si pienso en lo que me preguntó, un poco lo que me dijo Jaime, bueno, ¿cómo ha afectado la tecnología en tu trabajo, en la escena y y en tu cuerpo, etcétera? Como que mis conclusiones son, sí, me puse a pensar que de alguna manera, por un lado siempre, o sea, ¿cómo decir? Siempre he intentado como usar la tecnología para descolocarme a mí como performer y en los sentidos, etcétera. Estoy como muy afín o muy cercana, o me parecen que tienen mucho sentido ciertas ideas de Marshall McLuhan, de la tecnología como extensión del cuerpo y que siempre hay ciertos sentidos que se potencian a través de X medio de tecnología, hay otros que se pierden y se dislocan, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado, como al probar esas cosas, como que me ha hecho pensar mucho en el cuerpo mismo, más allá de cualquier medio que tenga, ¿no? Y en algo que es muy obvio, pero no lo tenía como tan enfrente todo el tiempo, de que eso, de que de alguna manera mi cuerpo es ese primer aparato, esa primera máquina, el más difícil de modificar, que tiene entradas y salidas, ¿no? Y que le llegan cosas y salen otras, y que tengo sentidos que están más fuertes que otros, o sea, como que empecé a verlo como una máquina, o sea, al estar programando y conectando cajitas y pensar en qué entra y qué sale y cómo se relaciona, llegué como a pensar en mi cuerpo así también, ¿no? Y hasta eso, más allá de lo que uno además lea de neurobiología y de cosas así, a decir, bueno, pues si soy una máquina que también está predeterminada y conectada, pues ¿cómo puedo descolocarme sin ninguna tecnología? Y entonces, por ejemplo, una vez, en términos de proceso, para mi última foto, estaba como muy cansada de mis obras que siempre tenían cierto tipo de cosas, terminaban todas así, y dije, ¿qué pasa si yo soy diestra? ¿Qué pasa si para la siguiente obra, sin saber qué iba a hacer, escribo todo con la izquierda? Y entonces empecé a poner, o sea, como... Y salió una obra lenta, porque bueno, escribir con la izquierda te toma como 20 años, yo que no lo sé hacer, ¿no? Entonces empecé a jugar con mi cuerpo más allá de la tecnología, y sé que tiene que ver mucho con haber estado probando jueguitos y cosas, como a pensar en cómo funciono y en cómo puedo ponerme jueguitos para destrabarme un poco yo como persona, ¿no? En mis hábitos y etcétera. Y otra cosa como que creo que tiene que ver de estar programando y de haber pensado en conectar cable y etcétera, es que sí, cada vez más empecé a pensar en las obras también como que no necesariamente se relaciona con eso, pero como eso, todas las partes de una obra y cómo se conectan, todos los elementos, tanto físicos como conceptuales, o sea, qué se relaciona con qué, y hacer mapas conceptuales y empezar a construir como obras como pensando que también son un aparato tecnológico y un dispositivo que en algún momento empieza a tener cierta vida propia y ciertas reglas propias, y en las partes pues cómo se relacionan las ideas y los elementos que la componen. Y pues esas serían como las conclusiones o sea, más allá de lo que les comenté de cada obra, de lo que me sucedió a mí ya a fuerza de estar conectando cajitas pues y haciendo interfaces y eso, como que sí pienso mucho en eso, y pienso mucho le puse esto rápido, el cuerpo como primer medio, porque sí es algo que he estado trabajando ya más allá de la tecnología, ¿no? O a veces en talleres pongo a la gente a explorar sus sentidos, a dislocarlo, todo lo de la sinestesia, como porque somos esas máquinas que tienen entradas y salidas muy tecnológicas y que podemos un poco jugar con nosotros mismos, ¿no? Pero llegué a pensar eso, estoy casi segura, por estar haciendo este tipo de trabajo o estar tan clavada con eso. Y pues ya, ahorita más bien estaría bueno que me comentaran cosas ustedes, o no sé qué más le pueda decir. ¿Qué más tenía?
Ajá, sí, sí, sí. Una reflexión que va de regreso. Es que de alguna manera siempre han sido así como mis reflexiones, como que estaba pensando un poco en cuáles eran, cómo funcionaban mis reflexiones sobre lo que he hecho, y me doy cuenta que todo ese aparataje tecnológico lo que me han llevado mucho es a replantearme las cosas más básicas y más humana, o sea, lo del hipergesto, todo ese aparataje me llevó a tener como una conciencia y percepción súper fuerte de esos micromovimientos, de esa relación cuerpo-cuerpo, a terminar como proponiéndole en talleres a la gente, vamos a cada unos 10 minutos de pareja mirándonos los ojos, porque nunca lo hacemos, como justo a revalorar cosas que ya están, porque la tecnología de alguna manera las extiende, y a verlas como más presente en la realidad, como a replantear la realidad, o sea que eso es verdad, pero lo que no está mediado, lo que no es un aparato, etcétera, como a replantearlo un poco, y sí, de alguna manera sí. De hecho, una obrita que hice el año pasado que no tiene nada tecnológico y que es puro cuerpo, pero tiene que ver con todo eso, con todo ese viaje de pensarlo así, porque fue como, es una secuencia de movimientos, lo más básico que puedes hacer en danza, una secuencia de movimientos, pero lo que me interesaba era justo, si yo pienso que hay entradas, y bueno, hay un filósofo canadiense, Masumi, que habla de eso, ¿no? Que tenemos como todo el aparato sensorial externo, y pues luego está lo más visceral, lo más profundo, ¿no? En términos como muy perceptivos. Y en el medio está todos esos aparatos sensoriales que se llaman los interoceptores, que son los propioceptores, que son todo eso, por ejemplo, es un aparato sensorial que detecta cómo están las partes del cuerpo en relación a sí mismo, o sea, que yo puedo hacer esto sin verme al espejo, pues, porque mi cuerpo sabe dónde están mis brazos, ¿no? O así. O los receptores del dolor, que también son cosas internas. Y entonces, por ejemplo, hice una obra de una secuencia donde me enfoqué solo, que se llama Sin Imagen, porque es una obra que no tiene ninguna idea, ni ninguna premisa, ni ninguna metáfora, ni ninguna idea para hacer movimiento, sino solo en la sensación física, no la emoción, ni a lo que me remite, ni lo que me imagino, sino la sensación meramente física del movimiento. Y entonces era como, bueno, hago algo, ¿cómo lo siento? Y luego, justo para no pensar en ninguna imagen, y luego me muevo sin ningún sentido desde ese movimiento a otro hasta que encuentro un movimiento que me hace sentir algo muy diferente. Sentir físicamente, ¿no? Pues, y entonces sí, es como jugar con el mismo cuerpo ya, pero llegar ahí yo sé que tiene que ver por estar pensando en cosas que la tecnología de alguna manera me acercó a pensar. O sea, no, pero sí siento que mis obras a veces se van como es como que tanta tecnología como el hipergesto para llegar a lo más inmediato que estos cuerpos que se miran y cómo reaccionan entre ellos, ¿no? No sé, sí. También tiene que ver con la economía de los medios que como artistas tomamos. Sí. O sea, muchas veces pues, se vuelven tendencias de producción, pues porque el siglo, las modas, las tendencias que nos dictan, tenemos que casi como cumplir una cuota histórica en nuestra producción como artistas y adoptar todas estas recursos tecnológicos de forma como muy inútil muchas veces. O sea, nos digamos que engolosinamos con todas estas tecnologías, pero al final es los resultados y eso no aportan mucho ni siquiera en el plano metafórico. Hay una torpeza que muchas veces no es tanto culpa de artistas, en realidad son estos procesos de comprensión y de asimilación y de entendimiento de cómo operan todas estas interfaces, todos estos aparatos tecnológicos que se han estado inventando y que constantemente están mutando y cómo los vamos integrando a la producción artística. Con muchas preguntas que se quedan en el aire y las dejamos, pasamos de corrido por cumplir con esa cuota, digamos, institucional también, porque las instituciones demandan ese tipo de producción. Los jueces del contra, los jueces de no sé dónde, están exigiendo todo el tiempo, digamos, en silencio, porque es implícito, ¿no? A los procesos mismos de las instituciones. Pero estamos como siempre tratando de cumplir con esas expectativas y con esas
Sí, es que toma tiempo, o sea, yo retomando esa idea de remediación cuando pensaba, por lo menos en la escena, porque no tampoco me considero especialista del arte y los medios en general, pero sí de escena y tecnología, como que tengo muchos referentes. Si volvemos a la idea de remediación, es un poco obvio que digamos que si en los 90s en los países más ricos y en otros desde el 2000 y pico es que hubo todo ese acceso a la tecnología y se empezó a involucrar a la escena mucho, eso, es normal que lo primero que se hizo fue remediar cosas de la escena y quizás apenitas ahora, ¿no? Después de años y que están más digeridos los medios y que son hasta más parte de tu vida, pueden ir apareciendo como otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Porque lo primero que haces es como eso, lo que ya sabes y los traspasas a otra cosa hasta que vas descubriendo lo que esa cosa realmente tiene que no sabías tú y que no tenía la anterior un poco, ¿no? Y sí tiene que ver con economizar recursos, seguro. O sea, yo menos cosas que mejor, ¿no? Porque ya es bastante complicado hacer todo lo demás y porque no hay dinero en este país tampoco para, no sé, tampoco. Nunca he tenido ni idea, o sea, sí tengo una idea que nunca me van a, o sea, no, solo la mandé a un lugar que sí necesitaría 3 proyectores y 3 pantallas realmente, pero todo lo demás es en la sala de mi casa con lo que hay y con eso nos inventamos algo un poco, ¿no? Pero sí, muchas veces como que no, la gente eso, hace más es más usar todos los aparatajes, pero tampoco pasa nada, y por lo menos es muy difícil que pase algo, le digo, a veces creo que sí me pasó algo, muchas no, pero por lo menos abordarlos desde esa intención de decir, ¿qué realmente cambió algo o estoy haciendo lo mismo, ¿no? O sea, yo soy muy peleada, por ejemplo, con todas esas propuestas escénicas de que los bailarines se mueven y generan dibujitos y lucecitas y cosas, porque digo, bueno, los bailarines se mueven igual, los dibujitos, pues lo haces con un mouse en tu ¿qué está pasando ahí? No pasa nada, ¿no? Pero es normal que pasara eso. Yo me acuerdo una vez como compartir una plática con Marco Nillo, el que diseñó Isadora, que a mí las obras que produjo con su compañía son las que pongo de ejemplo de no hagan esto, porque ya, ¿para qué siguen haciendo esto? Gusto personal, no digo que no estén bien, pero como que al platicar con él me gustó mucho que una persona pueda reconocer eso. O sea, él decía, es que nosotros cuando empezamos con todo eso diseñó Isadora, pues, ¿no? Que facilita un chingo de interactividades. No soy fan porque porque cuesta $500 y porque está súper predeterminado, pero hizo todo ese trabajo en relación a la escena y dijo, nosotros cuando empezamos creíamos que íbamos a cambiar la manera de hacer danza y en realidad no cambiamos nada de lo que cambiaron. Y los que cambiaron algo en el mundo de la coreografía y la escena fueron otros coreógrafos que nada que ver con la tecnología, ¿no? Con los medios. Y a veces encuentro propuestas más interesantes que quizás eso, no usan programación o no usan cosas matemáticas, pero sí usan medios, sí tienen cierto nivel de complicación mediática en gente que no se identifica con la idea de usar tecnología en sus obras o sea, usa lo que necesita para hacer. No sé, por ejemplo, un ejemplo, ese coreógrafo francés, Xavier Leroy, tiene su versión de la consagración de la primavera. Básicamente es, o sea, él dice, no voy a hacer la consagración, ubican la consagración de la primavera de Stravinsky, no voy a volver a hacer el ritual, estoy en desacuerdo. Él está en escena haciendo de director de orquesta y todo el público está lleno de bocina abajo, espacializadas, donde si tú estás en el área de las cuerdas, pues sí suena más duro cuando te da el toque él como director. O sea, usa la tecnología en medio de una manera. Sí tiene un ingeniero de audio que le espacializa 20 bocinas y que divide la pista de la orquesta, pero sabemos, quien programa, que tampoco es muy difícil. Pero lo que sí sucede como espectador sí cambia, ¿no? Porque como que estás ahí como siendo interpelado por un director y tú no haces nada y sientes que la música... Entonces muchas veces son como, no hace falta tanto... Sí, eso, o sea, en realidad no... Y es verdad lo que dices, como que cada vez hay más cosas que hacer y en realidad podríamos quedarnos con lo que había en el 95 y seguir dando la vuelta es un rato y de ahí sacar más, ¿no? Como que a veces es más, que más. Bueno, por lo menos así veo yo. También porque no... Como que por alguna razón me acerqué a ese mundo, me interesa todo lo que puede hacer con una computadora, pero tampoco es como que dije, me voy a dedicar al arte y la tecnología. O sea, yo soy coreógrafa y hago mis cosas escénicas y resulta que empecé a usar estas cosas y al conocerlas más y al tenerlas más cerca, me hizo pensar como en ciertas cosas que no hubiera pensado sin tenerla ahí, seguro, ¿no? Sí, pero bueno, desde tu experiencia...
¿tú crees que existe una inclinación tal cual con la fascinación de la tecnología? Es decir, hay un programa, hay un software, hay que explorarlo, ¿no? Desde lo propio, ¿no? Desde el juego, desde, no sé, una descarga, ¿no? Legal. Pero tú crees que hoy en día hay una fascinación por estar dentro de estas cosas que se llaman producciones tecnológicas de punta, digamos así, como Tony Terr, ¿no? Esta realidad proyectada, ¿no? Entre otros artistas, ¿no? Que, bueno, en lo personal a mí se me hace más como una inclinación a explotar el medio, más que como generar un discurso crítico necesario en estos tiempos de la tecnología, como dice Donald, ¿no? De que ya como ópera de continuo, ¿no? De que utilizamos la tecnología a la vez de que somos utilizados. Entonces, se me hace algo como muy duro, porque culturalmente pareciera que la tendencia sobre la tecnología marca fríamente un determinismo, ¿no? Un determinismo sobre el medio, como el medio que genera otra cosa, ¿no? Pero se olvida un poco, por ejemplo, esto que tú estabas hablando de la mirada, ¿no? De los gestos, ¿no? De la práctica de la construcción de un acto cotidiano, ¿no? Sí. Por eso yo te pregunto si tú crees que existe tal cual una inclinación sobre esta onda de incluirnos en la producción artística, utilizando medios electrónicos. O sea, de que existe, sí, o sea, sí. Además hay una confusión extrema. A mí me ha tocado ahorita ser jurado a veces de interdisciplina y cosa, y es... O sea, no sé, últimamente la gente, por ejemplo, dice, yo pongo un video en escena y hay una bailarina y un actor y es interdisciplina. Y yo dije, bueno, pues Wagner, entonces todo es interdisciplina, desde el teatro griego, pues, porque también se canta y se actúa, ¿no? Como que hay mucha confusión y sí hay cierta fascinación, no sé si fascinación, o sea, yo tampoco, o sea, entiendo, por otro lado, entiendo que si alguien nunca ha hecho nada, ¿no? O nunca ha probado hacer eso, pueda estar divertidísimo, explorar algo tecnológico y pueda encontrar algo ahí, ¿no? O sea, tampoco digo, es que ya se ha hecho mucho, no sigas haciendo eso, o para qué haces eso, todo bien, que cada quien haga lo que le motive, pero sí hay como una fascinación y es que así estoy a la moda porque tengo una pantalla y porque, no sé, porque tengo a mi técnico y que me hace mis soniditos y estamos muy contemporáneos, pero en realidad es eso, no pasa nada y cuando ves la obra dices, bueno, pero es, ¿para qué diablos? Como que... Y no hay problema que no pase nada, pero sí falta mucho, por lo menos en la gente que en las artes escénicas, que no son muchas en México tampoco, que sí se ha medio explorado por ahí, eso, se quejan de que sus producciones necesitan, que no se pueden hacer porque justo necesitas, el teatro te lo dan 2 días y necesitas más tiempo, en lugar de decir, pues sí, es así, pues haz otra cosa, que no necesites un teatro para que sí tengas chance de explorar más a fondo con lo que vayas a usar, que sea el sonido, que sea el video, que sea la interacción tal como de... O sea, desde que empecé a hacer esto, o sea, sí siempre tuve muy claro, porque al principio pasé por el mismo problema, ¿no? De que no sirve de nada inventarte la mejor idea, pero la vas a probar 2 días antes y ya el coreógrafo hizo su obra y el que hizo el video y hizo su video y nos juntamos 3 días rápido a ver cómo le cantó. Puede ser, todo bien, pero como que el chiste es trabajar con lo que sea que tú trabajes, por eso al final yo hago cosas como con muy poco, porque es lo que tengo en mi casa y lo conecto y lo puedo hacer cuando me da la gana, porque si tengo que estar buscando las condiciones increíbles para hacer cosas, ¿no? Con un montón prefiero eso a hacer algo con un montón de cosas que tengo 2 días para realmente trabajar con el medio, ¿no? O sea, y por ejemplo me he enfrentado a eso cuando he dado talleres que un poquito enseño a programar y doy referencia de la escena y los medios y cosas históricas, casi que lo he dejado de hacer porque digo, no es verdad que alguien en una semana que nunca ha tenido un proyector y ni lo tiene en su casa va a llegar a mucho porque no tiene chance de trabajar si vas a usar tal interactividad como la de mi última foto, lo que sea, que es una tontería, pero el chiste es que tenía chance de todos los días ponerme ahí y trabajarla y sentir mi imagen y sentir qué pasaba, ¿no? O sea, no, lo otro es como pienso que va a pasar eso y lo hago 2 días y no, sí, o sea, con los medios que uno decida trabajar, pues
por lo menos en todas las últimas obras, sí es desde el principio que están todos ahí, ¿no? Y los amasas y se va cambiando la escena y se va cambiando la programación y se va cambiando dónde va todo, pero porque están todos desde el principio. Y en ese sentido también creo que, bueno, yo he programado esas cosas. Quien aquí programa sabe que 1, 2, 3 pues no tiene ninguna cosa de guay, me inventé lo increíble. Pero, por ejemplo, a veces he dado talleres y también he dicho, o sea, cuando uno ya hace interactivos en escenas y trabaja con programadores, yo muchas veces lo que veo es que a un programador, a quien sí se dedica a programar, como aquí hay gente, a quien sí le gusta el código, a quien sí le gusta explorar, pues le gusta hacer cosas que lo motiven, ¿no? Y que lo pongan en problemas y que sean complicadas, como a todos, ¿no? No algo, o sea, lo que yo hago es a veces una talacha infernal, que si alguien lo tuviera que hacer le tengo que pagar porque es aburridísimo, porque es más talacha que realmente trabajo de programación. Pero entonces, al ser yo que lo hacía, sí a veces decía, o sea, está bueno también si uno como artista de su disciplina pues puede hacer algo de programación, porque a veces trabajas con un programador que quiere hacer cosas muy complicadas porque es lo que le emociona, porque lo otro que aburrido, y a lo mejor tu obra no necesita toda esa complicación. A lo mejor tu idea escénica no necesita esa investigación, ¿no? A lo mejor, creo que quizás por eso muchas compañías, tanto a nivel internacional también, está precioso y bailan los bailarines y hay unos gráficos increíbles, ¿no? Muy bonito, pero eso quizás es porque siempre, o sea, el programador va a querer hacer el algoritmo más complicado para que se vea lo más orgánico, los puntitos que siguen a la persona. Bueno, qué bien, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer mucho más sencillas para hacer una obra escénica, pues, ¿no? Y con medios que también son campos de exploración. Pues. No sé, es una reflexión de... Como metodología para abordar a la tecnología podríamos ubicar el juego, ¿no? O sea, como una posibilidad desde lo propio, desde lo que se cuenta, como para explorar ese mundo, ¿no? Sí, justo. Sí, partir de explorar algo, exacto, partir de explorar una idea y no tanto de decir quiero con la tecnología hacer esto. O sea, no sé, porque ahí siento que... y yo empecé haciendo lo que estoy diciendo justo que no hay que hacer, no quiero... O sea, la primera obra que quizás tuvo algo que ver con tecnología, trabajaba con 3 músicos, hicimos para generar sonido, era un estetoscopio con un micrófono metido adentro, un micrófono inalámbrico, entonces cuando movías el brazo sonaba y ellos lo manipulaban en vivo, etcétera, ¿no? Justo me pasó eso, no teníamos tiempo de vernos, yo estaba en la escuela, mi coreografía avanzaba, entonces ellos estaban como detrás como músico, cayendo detrás de mi proceso coreográfico. La gente veía la obra y decía, pues yo ni me entero que están sonando ustedes, puede ser cualquier diseño sonoro, o sea, justo pasaba por ese error. Mi obra es sobre esto y va a pasar aquello, ¿no? Todo mal, o sea, por eso creo que es justo lo que no hay que hacer, como que sí empezar, estos son los medios que vamos a explorar entre todos y ahí dejar que se surjan cosas por realmente explorar con ellos, ¿no? Y no como por estar predeterminados a quiero hablar del paraíso y entonces voy a usar video, música y tal, no sé, ¿no? Me parece que lo otro es como un poco todo en las artes, no solo con los medios, es como agarrar la masa y ponerla como contenedor de algo cuando realmente lo que creo que más importa es la masa, pues como la forma, pues, cómo relacionas las cosas. Pero eso es muy personal. Quería comentar también creo que tu pregunta iba en el sentido de no solo del arte hacia las tecnologías, sino de los que fabrican la tecnología hacia el arte. También hay una tendencia del mundo empresarial y corporativo instrumentar a los artistas de alguna forma, o si no, le llaman a todos, no recuerdo un teórico del ámbito empresarial que habla de estas empresas 3.0, de generación 3.0, que habla que es más como la co-creación de sus productos, porque seamos realistas, la tecnología, el arte pues es como un pequeño parásito que está jugando con los bordes de la tecnología. Al final la tecnología está dictada por demandas económicas y industriales, ¿no? Todo el internet mismo nació por eso, ¿no? O sea, la guerra, el comercio son los que dictan los avances fuertes, porque son los que invierten en investigación, producción. Y bueno, el arte juega un poco con esto y pues hace aportes. Cada vez más se dan cuenta los empresarios de la importancia
importancia de los artistas como co-creadores, como consumidores también, tomados como consumidores, como co-creadores de estas tecnologías, ¿no? Pero yo creo que iba por ahí un poco. Sí, también es como la tendencia de los empresarios a hasta decir, bueno, pues aquí hay unos chavos que están trabajando cosas sensibles, ¿no? Digo, porque hay una frialdad, ¿no? A eso sí, sí. O sea, voy a hacer una crítica de estos sistemas que instrumentalizan la producción sensible y la producción artística, y pues al consumidor en general es siempre una lucha invisible, ¿no? De los productores, los procesos industriales y los consumidores. Me viene a la mente este autor de Michel Dissertot, ¿no? En las artes de hacer. En lo cotidiano, pues que habla como de todo este campo que tenemos los consumidores de ejercer como un contrapoder más bien a las imposiciones de producción industrial, ¿no? Que nos someten a consumir objetos, tecnologías que están predispuestas, que están diseñadas para ser consumidas de determinada forma y nada más. Entonces, pues creo que el arte tiene como este papel de cuestionar y de ejercer este contrapoder para poder poner en el laboratorio de la creación estos supuestos tecnológicos que nos imponen, ¿no? Sí, tiene que estar muy crítico y muy atento. Y hay tanto cosas como súper increíble que sucede en el arte. No sé, me acuerdo alguna vez, en algún año, googlear el arte electrónica, quién había ganado y quién no, y los premios que les dan. Y había desde el proyecto que se ganó de ya no sabes si es arte o no, pero de aquellos que se dan cuenta que con las primaveras árabes pues es muy fácil quitar todo el internet y cerrar todas las redes, y entonces que tienen todo el proyecto de hacer servidores libres, ¿no? Increíbles, ¿no? Y que son artistas y que del arte consiguen dinero para investigar eso, porque quién más se lo va a dar, porque al Estado y a la empresa seguro no le interesa. Y está el que le premian porque se inventa la aplicación del iPhone para perderte, ¿no? Como que en lugar de, si quieres llegar de aquí a acá, hay una aplicación de iPhone que te dice, mira, si no quieres llegar directo, puedes dar esta vuelta y hasta distraerte con esto, ¿sabes? Que es como, ok, ahora vamos a inventar la aplicación para perdernos, ¿no? Porque tenemos el Google Maps, ya es un poco como, no manches, para mí, pero no me puedo perder sola, no necesito una aplicación. Sí, como que hay muchos discursos críticos y hay muchos que hacen cosas casi, no sé, me parecen súper ñoña y absurdas, y que con la tecnología para usarla y ya como esto, como para los ingleses, ¿será? Que nunca se pierde, porque aquí uno no sé, como para quién es una aplicación para perderse. Necesitar una aplicación para perderse ya me parece muy preocupante en general. Sí, o sea, te digo, más que siempre intenté, que quizás es lo más difícil, cambiar el movimiento mismo como por la interfase, ¿no? El movimiento a lo mejor no cambió tanto, la actitud o el estar, eso, en esta obra del grupo musical, o sea, sí, igual no se ve de afuera, desde afuera ves que hacemos así y es normal, pero sí para los tres fue como había momentos al principio, ya se perdieron porque lo dominamos, de como descoloque, de no entender bien como qué estabas haciendo y qué no, o de que se te cruzan los cables, o sea, pero en el movimiento mismo, si te soy sincera, por más que lo haya intentado, no creo haber llegado nunca a una interfase que realmente me hace moverme de la manera muy diferente, ¿no? Quizás en este solito último que les contaba, que viene de la sola sensación, es una manera de generar una interfase, sin ninguna interfase, pero sí es una interfase por cómo está pensada, que en ese caso sí siento que me hizo mover muy diferente, ¿no? Y entonces sí, en el movimiento mismo yo no tengo no podría decir, ay, realmente cambió mi movimiento por usarlas. O sea, siempre lo intenté. En aquella obra que les dije del estetoscopio, la primera, no es que cambiaba y llegaba a un lugar que nunca había estado, pero cuando empezamos a usarlo era el puro estetoscopio con su cablecito, entonces para que sonara tenías que mover mucho el brazo, y efectivamente toda la obra estábamos como las dos bailarinas dándole, o sea, cambiaba en el lenguaje de movimientos, sí lo determinaba, ¿no?
pero que fuera movimiento que nunca había salido solo por eso, pues no, son más estados o sí, no, a mí no me ha tocado y no tengo muchos ejemplos. Creo que lo más difícil como encontrar ejemplos donde tú digas, ay, esa interfase realmente te modifica por completo la manera de moverte, ¿no? O sea, no sé, es muy difícil, aunque sí lo he buscado a veces, pero no sucede. Pero sí te parece aún más como coreógrafa que pienso que tiene una visión más amplia así de cómo se va a pasar todo el tiempo, más una oportunidad de escena que viene como, no sé, no conozco tu historia completa, pero de cómo estaba aprendiendo a comunicarse y tenía solamente un cuarto, por ejemplo, desde que empecé a pensar, pues, si pongo una pluma en el otro parque, esto sí me va a hacer pensar la cosa de una manera distinta. Como un poco eso la cuestión básica, cómo se cambia la forma de pensar, la comunicación total, no solo del cuerpo, a partir del momento que se pone algo. Bueno, eso sí, o sea, eso en general, pues les digo, o sea, esa interfase de la fotografía construyó toda una obra por empezar a tener como toda esa reflexión. Yo estoy viva, ella no, o sea, no así, ahorita lo digo muy burdo, ¿no? Por ejemplo, me hacía pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia? Estuve pensando mucho, leyendo mucho sobre la diferencia de la presencia de lo vivo y la presencia de la imagen, o sea, como presencia. Entonces hay un momento donde se queda la foto y yo lo que intento, sí tengo una secuencia en el piso, que en mi cabeza, no digo que suceda, justo me llevó a buscar unos movimientos y una manera de estar donde intentaba desaparecer en el sentido de como alejarme lo más posible de mi forma normal, de la foto que estaba ahí y volverme como una masa amorfa, o sea, como que sí me afecta pensar en esas cosas que uso, en qué termino haciendo en la coreografía, sin duda, ¿no? En todo ese último tiempo, o sea, eso sí ha pasado y un poco en todas las obras les comenté, ¿no? Como esto me generó esto, en la foto me generó lo otro, en el hipergesto me puso en un lugar súper complicado de sentir que no estaba ni yo ni tú, sino que estábamos como los dos, que no, como sí me ha modificado mucho en cada caso algo, o sea, ya en estas últimas 3, antes poquito, ¿no? Y es lo que, no sé, si a veces doy talleres o cosas, es lo que intento hacer con cosas muy básicas, ¿no? Igual con poner una onda sinoidal que ya saben que cambia por como si te estás moviendo y poner a la gente a que se mueva y que encuentre como qué le gusta escuchar de la sinoidal y que repite esos movimientos, o se terminan todos como autistas haciéndole así o sea, sí me gusta mucho explorar esas cosas, pues como una cosita puede cambiarte del todo, ¿no? O cambiarte algo en un momento, o sea, igual no sacar algo que no existe, pero sí como perceptivamente cambiar cosas, y también en términos de construcción de partes y todo, o sea, como a dónde te lleva el hecho de que tienes una interfaz que tira una foto, ¿no? Y que te hace pensar, o sea. Entonces, en cada caso sí, o sea, sí, o sea, como que siempre fue lo que intenté, y en las últimas obras creo que sí sucedió, pues, ¿no? Sí. Más bien como que afecta tu proceso creativo y también te pone aquí como material de experimentación, ¿no? Más allá de que el público a veces pueda percibir una ilusión en una oportunidad, pero más bien tú ves como ese proceso que es material de experimentación y tú como pues digamos las diferentes sensaciones que puedes experimentar. Sí, o sea, sí. Porque al final un movimiento, pues sabes que una mano puede tener, no sé, elasticidad, sacar, o sea, tienes como determinados limitantes del movimiento, entonces tal vez es más esa parte de exploración. Ajá, sí, o sea, siempre he intentado como buscar eso y trabajarlo, y desde un principio, y definitivamente me ha afectado en cada caso por una razón o por otra el usar tal tecnología, tal objeto, tal interfaz, sin duda.
Y a veces son cosas muy simples, a veces son, una vez por un periodo ponían la gente en los talleres a como a seguir como palabras que se mezclan aleatoriamente, que dan instrucciones que no tenían ningún sentido, casi poéticas, y que entonces te muevas como justo, ¿no? ¿Qué estímulos recibe? ¿Cómo se comporta el cuerpo con ciertos estímulos, cómo con otros? Si sí pasa algo, no, si... Estaría, no, estaría, me encanta, o sea, estaría muy divertido. A mí me gusta mucho pensar en esas cosas, pero pues sí, estaría muy divertido. O sea, por ejemplo, sí me gustaría, como creo que en términos neurocientífico, esta última cosita que hice el año pasado, que les digo, sin tecnología, lo de trabajar de la pura sensación, sí tengo muchas reflexiones muy locas de cosas que me pasaron a mí en el proceso de hacerla, ¿no? De entrada, ¿cómo recuerdas una sensación? Porque, o sea, un movimiento genera una sensación un día y el otro, ¿cómo vuelves a entrar esa sensación? ¿Cómo funciona la memoria para estar recordando movimiento que no tiene ningún sentido uno detrás de otro rápido? O sea, ¿cómo no sé, como una serie de cosas perceptivas que me llevó a hacer eso, que estaría muy padre poder ver si le sirven de algo a un neurocientífico o si de ahí les puedo servir de rata de laboratorio. Yo encantada. No me quejaría. ¿Algo más? Ajá. Sí, o sea, porque eso o sea, como que sí me interesa mucho, y no tanto por ser bailarina, sino que el cuerpo en general me interesa mucho, y los discursos que puede generar. Y sí, justo me he peleado mucho cuando veo esas obras donde hay un chingo de luces y efectos y el cuerpo es como, no sé, no me peleo, pero pues no me emociona, ¿no? Justo esa obra que quizás tienen cosas muy bonitas de tecnología, pero entonces el cuerpo queda como en la pantalla, aplastado. O sea, no sé, algo que si me dedico a hacer cosas escénicas es porque hay esta inmediatez cuerpo a cuerpo en lo que uno hace, que es lo que más me interesa en términos como de mi trabajo, ¿no? Entonces, aunque use todo lo demás, al fin y al cabo lo que más me interesa es este cuerpo frente a los cuerpos que están viéndolo, ¿no? Aunque igual y me cambio de disciplina, porque pues no estaría bueno hacer objetos y cosas que vender en el mundo, ¿no? Pero como que sí, creo que he usado la tecnología así porque eso, vengo de la coreografía y vengo de la danza y tiene esa, pues, probablemente tenga que ver con que al hacer yo las cosas termine usándolas así, ¿no? Que sería distinto, que no siempre las hice yo, a veces sí colaboré con otras personas, pero siempre era muy importante justo que no desapareciera, pues que el cuerpo fuera tan importante como lo demás, ¿no? Y que no se quedara como en una cosa ahí aplastada, que se mueve igual que siempre y que hay un montón de luces y que ya el que vale madre el cuerpo, el performance y lo que sucede. Ahí no tiene mucho chiste. Como mantener ese discurso del cuerpo, puede estar como subyacente al hecho de no retomar incluso la remediación para el cuerpo mismo. Entonces, como justo porque el referente es el cuerpo, ¿no? Independientemente de todas las teorías con las que pueda mezclar o de los números que se pueda leer, como el regresar a tu cuerpo, justo puede dejar de lado muchas de las experiencias de remediación que el cuerpo mismo puede
estar vivenciando a partir del uso del medio. O sea, no, pero eso, creo que siempre me refiero a mi cuerpo en relación a los que se está usando en ese momento, o sea, justo al estar como explorando y muy atenta a qué pasa por estar haciendo eso, ¿no? O a qué pasa por estar haciendo lo otro. O sea, justo estoy súper dispuesta a dislocar mi cuerpo y más allá que nadie puede, por más vuelta que le demos, tenemos unas cosas en nuestro cuerpo que medio muy profunda, que hay unas cualidades que siempre se te van a salir aunque quieras inventarte lo que sea para hacer otra cosa. ¿Cómo qué cualidades en tu caso? ¿Qué alteraciones y qué obsesiones corporales aparecen? A mí me gusta verme, siento que mi cuerpo parece mucho, como en cosas de movimiento, hay una cosa con la velocidad y lo staccato que me surge mucho. Y hay una cosa así como con la sensación y desde que hice hace 20.000 años mi primera, con una cosa con estar yo con mi propio cuerpo haciendo cosas, como mi cuerpo con mi cuerpo, ¿no? Hay unas tendencias ahí que he notado en varias obras que aunque llegue por otros lugares y le dé 28.000 vueltas, como que reaparece eso y digo, chingo, ¿por qué? Pero es como lo que siempre ¿no? Y creo que todos, pero por lo menos eso, yo creo que uno hace el esfuerzo de descolocarse, buscar, yo por lo menos creo mucho en buscar reglas, dispositivos, herramientas y cosas que realmente intentan descolocarme un poco, ¿no? Intentan como ponerme en problemas y no hacerlo primero. O sea, yo soy de las que, y no digo que haya que hacer así, pero no soy de las que diga, ay, lo que siento y lo que pienso y ahora quiero hacer esto y lo hago, sino que, esto, ¿qué pasa si lo hago? Y ¿qué pasa si lo empiezo a trabajar y no tengo ni idea de qué va a salir? Como el grupito de música, pues, ¿no? Que nos íbamos a llamar los incapaces del mambo en algún momento, porque vamos alguna vez a tener una canción, 3 idiotas, y al final lo logramos, pero como, ¿qué pasa si hay una cosa así, esas son las reglas y qué tanto lo resuelvo y cómo lo resuelve, o lo del hipergesto? Entonces sí como que lo intento, pero te digo, en el fondo todos, por más vuelta que le des, siempre se te sale esa cosa que está muy ahí, y que sobre todo corporalmente hablando, ¿no? O sea, me acuerdo estudiando coreografía, mis compañeros que los ves 4 años y te das cuenta, o sea, siempre le salía algo con el bracito, no importa lo que hicieras, había un momento donde el bracito sigue así, ¿no? Y el otro no. Entonces he usado esto para descolocarme y sí lo logro bastante, o sea, creo que hay diferencias, ¿no? Y sí me lleva, por lo menos en la experiencia mía, así descolocarme. Pero es muy loco como siempre sale esta cosita ahí. Pero quizá podrías como establecerse un diálogo similar al que tú ya miras, percibes en la escena, de cómo se revela la escena hasta que el medio adquiere otro modelo funcional, su propio hábito. Podría como esta gestión es muy, por ejemplo, si son mis obsesiones de mover la mano así. Entonces, no excitar ese mismo gesto y ver hasta qué momento ese medio distinto, ¿sabes? Como sí, o sea, es lo que te digo, yo lo entiendo. Más. Entonces puede ser hasta algo como que el hipergesto justo, ¿no? Lo voy a hacer hasta el ocaso, hasta el momento en el que se está como otra cosa. O que se transforme a otra cosa, sí, pues podría ser. Quizás lo que más me descolocó de todo sí fue la experiencia del hipergesto, porque ahí eso, no apareció nada mío porque eran todos gestos de otras personas, y a nivel de presencia mía y de cómo haces un performance, o sea, sí fue probablemente lo que más lejos me llevó de cualquier hábito que tuviera, porque pues, no sé, ¿no? Nunca había estado en una escena donde no tengo nada que hacer más que verte a ti y ver cómo me ves tú, y de ir aprendiendo. Y también es normal como que me ha llevado lejos, porque justo sí, ahí hay una cosa que realmente depende del espectador o sea, todo lo otro uno puede intentar que el espectador participe con su cabeza y imaginarse miles de cosas, y a veces sucede y a veces no, pero tú cuando haces las cosas sabes por dónde vas, ¿no? Y que en este momento estás en esto, en lo otro, y aquí no, o sea, aquí es como que con cada persona, solo por ser diferente como me miras, y cambia mucho la energía, pero no lo piensas, y entonces eso sí como que te lleva a tener una actitud, a mí me llevó a tener unas presencias
distintas a las que suelo habitar, ¿no? Que a lo mejor a veces son muy fuertes, o a lo mejor como intérprete suelo ser como muy... Estoy en escena, no sé. ¿Crees que te enfrentaste a como a presencias distintas, o más bien ese tiempo que la pieza te permitía de observación, interacción, pausada con otra persona, te hizo más bien concientizar y hacer más presente la percepción de esas, digamos, otras energías, otras posturas? Las dos cosas, porque eso, tanto el hacerlo y tener el tiempo, dura muy poquito esa interacción, ¿no? Dura como de 5 a 10 minutos, depende cuánto la gente se tarda en escoger, o sea, hay gente que se ve todas las fotos una por una, hay gente que... Pero tanto sí eso de hacerla, pero como que sí hay muchas energías diferentes, y entonces sí el hacer una obra donde no hay nada, donde yo, no esconderme, porque suena feo, sino del que asirme como propio, más que esos gestos que no tienen un orden ni lo racionalizo, sí siento mucho esa energía y sí cambio mucho, ¿no? Porque si tú, no sé, si tú te ríes, pues igual me río yo también, no tengo por qué no reírme, pues si sonríes tú, sonrío yo, si estás paniqueado. Una vez entró alguien que estaba un poco loco y se salió antes y fue muy fuerte, como que no, o sea, como que eso, ¿no? Miraba estaba un poco loco ese muchacho, así como así, y entonces como que aprendes a reaccionar, estás en un estado como tan plain que quizás eso es lo que más me ha llevado a esas experiencias corporales realmente alejadas de mí, porque pues no importo yo ahí, ¿no? O por ejemplo ahorita la presenté en Hermosillo este año. Me encantaría hacerla más, porque te vas dando cuenta como de cosas culturales, o sea, creo que en el norte la gente es mucho más, o sea, es mucho más como norteño, cara. Entonces, en el norte... A diferencia de aquí, que a varias personas, no digo que a todos les da miedo, miran la mirada, sientes que se la están pasando mal, ¿no? Entonces tú intentas no verla, te retrae, como tampoco quiero que te la pases mal. En el norte estaba todo el mundo así, como que viéndote sin problema los ojos, los 5 minutos. Y decían, no, o sea, se siente todo otro mundo, ¿no? Y a veces me pregunto cómo sería hacer eso en otros países y cómo reaccionaría la gente en otros contextos, ¿no? También algo que pasó, como que, nada más para concluir, que ya lo hemos mencionado, o sea, creo que trabajar con todo eso al fin y al cabo lo que me ha hecho es replantear mi manera de ver como la vida misma, como podríamos decir. Y que algo que pasó muy bonito con el hipergesto, que sí me hizo un clic, que no tiene nada que ver con la tecnología, pero porque llegué ahí por la tecnología, fue que cuando estaba recolectando, estaba en el espacio público y veía gente y veía sus gestos y los recolectaba, ¿no? Como para recolectarlos, pues, para ver cómo... Empecé a ver el mundo muy diferente, o sea, igual hay mucha gente que lo ve así, pero empecé a fijarme en todos esos micromovimientos constantes que hay, como que, no sé, en el camión, que fulanito hizo esto, el otro hizo... ¿no? Y ya se quedó en un hábito. O sea, yo a veces estoy en una función y me aburre tremendamente y me quedo viendo las cabezas de las personas, cómo se mueven, como que no sé, me quedé como obsesionada con los micromovimientos, o por un momento percibí la realidad de una manera que nunca había percibido antes, sin ninguna tecnología, pues, pero se lo aconsejo, pues, un día que están aburridos en el camión. Y a veces, o sea, esas cosas me han llevado, no sé, ahorita a veces estoy aburrida en el camión y le hago así, abro los ojos, intento ver todo el mundo como animales, por ejemplo, ¿no? Y por un segundo lo logro, como esos jueguitos de percepción que uno se inventa. No es que estoy loca, o sea, estoy bastante cuerda, creo que tengo una vida normal. Además, los ejercicios son como básicos de una escuela de arte, ¿no? Sí. Yo vengo de las artes visuales y las ganas, ¿no? Pero yo me acuerdo que esos ejercicios los hacemos en clase, ¿no? Tratar de ver el mundo casi desde un punto cero de prejuicios, aunque es imposible, pero tratar de hacerlo, ¿no? O sea, tratar de sorprenderte de esas pequeñas cosas, ¿no? Pero sí, ya cuando lo llevas a un plano de confrontación cívica y demás, se juegan otras tensiones. Sí, pues sí. Es divertido, pues. Ya. Muchas gracias.